¿Cómo están ustedes, amigos míos? Estamos nuevamente en un nuevo capítulo aquí de nuestro podcast Entre Páginas, este programa que estamos construyendo a mucho pulso, mucho esfuerzo, pero con mucha gana como plataforma cultural FILSIC, gracias al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo del Libro de la Lectura, que gracias a ese pequeño aporte hemos podido hacer ya... Llevamos como 25, 26 capítulos, donde estamos conociendo a diferentes autores locales, hemos conocido también a autores nacionales, pero le hemos dado mucho énfasis a lo local, porque queremos que usted, que esté en la casa, a través de su tablet, a través de su celular, a través de Smart TV, a través de, no sé, tantas plataformas, pueda tener la oportunidad de conocer a algún autor. Porque esto, si bien es cierto, está en nuestra plataforma, se distribuye en otras plataformas más y se va vinculando, se va abriendo el espectro. Y he sido testigo que nos escriben de repente de distintos lados que no teníamos idea que lo estaban viendo y nos fascina eso. ¿Ya? Así que bienvenidos a este programa, a este espacio. En un minuto más volvemos aquí a conversar con un gran autor local, Bernardo Cienfuegos. Vamos a una pausa comercial y lo conoceremos y conoceremos su obra. Volvemos enseguida. Lo prometido es deuda. Oye, que me han criticado el que digo esa palabra, esa frase, pero me gusta, prometido es deuda. Volvemos a conversar con nuestro autor aquí en el podcast Entre Páginas. Estamos con Bernardo Cienfuegos, un gran escritor, profesor de lenguaje. Profesor de lenguaje, sí. Profesor, ¿dónde estás haciendo clase tú, Bernardo? Bienvenido primero que todo, Bernardo. Muchas gracias por la invitación. Actualmente estoy trabajando en dos partes. Estoy trabajando gran parte de mi tiempo en el Liceo Experimental Artístico. En el LEA. En el LEA, querido LEA. Y también haciendo clases en la Escuela de Periodismo y en la UCN, así que bien contento. Bien, veo que estáis diversificando. Sí. Hay que generar recursos. Yo debía diversificado hace rato, sí. De irme, estoy puesto un negocio de ferretería, pero creo que no era lo mío. Así que, ¿cómo estás tú? ¿Cómo es eso de ser profesor de lenguaje en un liceo de experimental artístico donde tiene una vocación artística y después te vayas a formar a los futuros periodistas de esta zona que le estás inculcando un poco el amor por la literatura, por las artes? Que yo he conocido periodistas que no leen. Sí, bueno, y de hecho hay muchos. Sí. Por todos lados, a los profes también les pasa. Sí. Pero creo que es un lindo desafío por el hecho de, primero, en el liceo experimental pasan muchas cosas. Y de hecho las ganas, la potencia, las posibilidades que los mismos estudiantes buscan, también se pueden ir orientando a cosas que van más allá de lo que están haciendo normalmente. Ellos están en la danza, en la música, en el teatro, en las artes plásticas. Una gran cantidad de actividades que se desarrollan, claro. Impresionante. Y yo también he tratado de abrir un nicho ahí importante. De hecho, este año de manera digital ya se lanzó el 6º número de una revista de investigación de estudiantes. Sí, porque en el LEA, permíteme interrumpir. Si bien es cierto, tiene un tremendo tema de formación artístico, musical, de arte escénica, de distintas cosas, pero lo literario es el pariente pobre, ¿eh? Sí, de hecho las últimas publicaciones literarias, entre comillas, datan de finales de los 80. Por eso es el pariente pobre. Claro. No veía gran esfuerzo como para, que talleres literarios, que vamos a hacer un taller literario en LEA, ¿ya? No ha costado involucrando más allá lo artístico. Sí. Hay muchas cosas como FILSIC en presentaciones, poner en valor lo que tienen los chicos, lo que presentan, pero nació un proyecto a largo plazo, un proyecto de formación literaria, por ejemplo. No ha costado. Claro. Es que mucho tiene que ver con el hecho de pensar, con este mito que lo vemos mucho, de que los niños no están leyendo y tampoco les gusta escribir. Y eso no es cierto. No es cierto, lo vemos en clase nosotros, y de hecho que lleven 6 números de una revista que es semestral, donde ellos se encargan literalmente de hacer todo, hasta elegir los temas. Es un buen desafío. Vanguardia Leana se llama. Está publicada en las redes de la página del LEA, y lexar.cl la buscan y ahí tiene un grupo de niños o lo hacen con... Los hacen los mismos estudiantes, tercero, cuarto medio, a puro pulso, utilizando herramientas gratuitas de internet, así que son secos para las herramientas. Sí, ellos saben mucho. Yo en mi época estuve también estuve parte de una revista en mi época, y la verdad es que el pulso de aquella época es muy distinto. Sí. Otra cosa. Ir a buscar recortes de diario de alguna cuestión, después digital, en las máquinas escribiendo. Ahí se sigue ese diagrama como corresponde. Ese era un tema. Claro. ¿Y cómo te ha ido con esa revista? ¿Cómo te ha ido con ese proyecto? Mire, súper bien. De hecho, esto es parte de un electivo que se trabaja en tercero y cuarto medio. La revista tiene una muy buena circulación a nivel digital, entrevistas en medio. A los chicos los han llamado a varios lugares, han estado incluso exponiendo en Calama.
Luis Cruz Martínez tomó su idea y también ellos están replicando la revista para, más que todo, hacerlo, dar el mensaje de que con pocos recursos igual se puede hacer. Porque finalmente los estudiantes tienen mucho que decir. Quieren plantear muchas ideas y muchas veces los espacios no existen, o los mismos profesores, las mismas instituciones, por preocupación de las pruebas estandarizadas, cuestiones por el estilo, no se le da. Así que falta mucho abrirles a... Además, el liceo en general, el experimental, de repente tiene tanta demanda de actividades culturales, de hacer extra programáticas, que de repente una más o dos más colapsa. Claro. A mí me ha pasado que de repente he querido que involucrémonos cuando lea, por ejemplo, la Feria del Libro Infantil y Juvenil, no pudimos porque ya tenían tanta agenda ellos, entonces ha sido más o menos complejo. No, son 6 8 meses de previsión con respecto al tema de agenda. Sí, entonces ha sido una locura, y eso habla muy bien también del liceo, en el fondo, que no solamente tiene una formación interna, sino que también salen a la comunidad con las distintas expresiones que tienen. No, y es un gran lugar para que los chicos se desarrollen integralmente. Creo que es fundamental dar a conocer eso, que se le da mucha fuerza a los científicos humanistas, se le da los espacios a los chicos para que aprendan, para que tengan sus talleres PADE, para que salgan preparados a la universidad, y los que quieren dedicarse al arte y la cultura también tengan su camino, pero también tienen todo este refuerzo integral que los transforma en mejores seres humanos finalmente, que es una de las cosas que nosotros, que los mismos niños planteaban en el último número de la revista, que hace falta humanizar muchas veces la misma educación, humanizar las mismas relaciones que tenemos hoy en día, todo con el tema virtual, todo con este desapego, y ellos lo plantean, que quizás uno de los caminos que se están siguiendo en el LEA puede servir a otros establecimientos también. Oye, yo creo que esa revista que vincularnos, sí, por favor, sí, por supuesto. Mucho ponerla en valor también la revista, y que nosotros también podamos hacer algo con ese tema. Me gustó la idea. Hay un tema que me quedó pegado de lo que me acabas de estar hablando, y que ha sido, y yo como librero también, una de mis tantas cosas que hago, me llega mucho la pregunta y me llega mucho el comentario, ¿ya? Y creo que tiene mucho de mito y mucho que los jóvenes no leen. Mira, yo creo que parte importante del público que tengo en la librería son jóvenes. Lo que pasa es que si tú pensáis que el joven está leyendo lo que leía uno, claro. No, o sea, los jóvenes hoy día, más allá del manga, del cómic, que evidentemente un público juvenil y muy fuerte, que es un mundo, claro, ¿ya? Tienes también el mundo de las sagas, dentro de la literatura, y que el mundo de las sagas y el mundo de la novela joven es un mundo muy prolífico, no solamente en creadores, sino que en historias. Hoy día aparece, hace un tiempo a la fecha aparecieron estas plataformas de WhatsApp, estas plataformas con online, donde ellos conviven en su mundo y generan comunidad. Claro. ¿Ya? El que no conoce eso, el que cree que el libro solamente es el libro que uno leía, no, el público juvenil hoy día tiene una faceta muy interesante de conocer el tema, de acercarse al mundo de la literatura, y tiene un apego muy grande a él. ¿Tú piensas lo mismo o estás en el...? Sí, mira, pasa que no sé, voy a nombrar a una autora, Helen Keller. Sí, famosísima, a los cabros les encanta, de hecho tiene mucho vínculo en las adolescencias también un poco más tardías, les gusta conocí gente muy prolífica, claro, que viajaron a Santiago hace relativamente poco a verla, firmaron unos libros, tuvo unas horas, fue una locura. Por lo tanto, el joven está leyendo otras cosas, no lo que nosotros queremos, y ahí tenemos nosotros como adultos la responsabilidad, primero que todos los profesores, pero también las familias, de tratar de mediar un poco en esos procesos. Creo que la mediación de la lectura ha quedado un poco de lado, porque todo es cuantificable, todo tiene que ver, y de hecho algo tan simple como sentarse a preguntarle, oye, ¿qué estás leyendo? ¿Qué onda con eso? Cuéntame la historia. Ya la cosa cambia, ya la interacción se vuelve distinta, y esos autores tan comerciales, como le llaman algunos, que no les gusta mucho a muchos grupos porque hoy venden demasiado, una crítica que siempre se hace. No hablemos de los puristas, claro, exacto, puristas, ¿no? Que no les gusta mucho. Sin embargo, a nosotros y a mí personalmente como profe me ha servido mucho como puerta de entrada a otros. O sea, tengo chicos que partieron leyendo la saga juvenil del momento, de, no sé, por ejemplo, Crepúsculo, y hoy día están leyendo Stephen King, están leyendo grandes autores que ya son mucho más complejos, porque evidentemente cuando el bicho queda, empiezan a buscar otras formas. Por lo tanto,
Yo creo que hay mucho de mito y también hay mucho de falta de estar y escuchar. De no estar dentro del tema, diría yo, porque en el fondo, si tú te metes, porque obviamente el purista también desprecia un poco el tema de las redes sociales, desprecia un poco el tema de internet, el purista es muy purista. Bueno, hablemos del ejemplo de Isabel Allende, por ejemplo. Lo que ha pasado con el canon y quién es Isabel Allende hoy día, a nivel mundial. O sea, los puristas hacían pedazos a Isabel Allende y yo creo que en realidad lo hacían pedazos básicamente porque creían que era una obra sencilla, pero están bastante confundidos. El nivel de impacto que tienen esos escritores en el contexto literario, en el contexto internacional y todo es una cosa que está a otro nivel. Pero además los escritores juveniles que se dedican a escribir a los jóvenes, los escritores que se dedican también a crearle mundos a los jóvenes. Todo esto sucedió y fue muy prolífico a partir de cosas de Harry Potter, ¿ya? De Harry Potter creaste un mundo, creaste una comunidad y creaste un universo de Harry Potter que después el resto de las sagas trató de tomarlo y armarlo de la misma forma con sus matices, ¿ya? Pero Harry Potter fue un suceso mundial de hace 10-15 años atrás, ¿ya? Tanto así que la autora se enriqueció, después de hablar algún par de pelotudeces también, pero se enriqueció, se enriqueció con absolutamente, creó todo un mundo y hay toda una filosofía respecto a Harry Potter, y eso es un mundo juvenil, y esos jóvenes hoy día son adultos jóvenes y son lectores, y ahí la responsabilidad de quienes nos dedicamos a la literatura en el aspecto que sea. Es también dar un par de pasos atrás y mirarlo con perspectiva, o sea, cuál es el fenómeno, qué está ocurriendo, por qué se está enfocando la mirada más en un tipo de autor o en un tipo de literatura que en otra. Ya ese cuento de, oye, sí, todos los relatos cayeron, los grandes relatos ya se terminaron, cayeron, perfecto, ya bacán, ¿cachai? Pero estamos hablando 40 años atrás, 50 años atrás. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es lo que se está mirando? Es distinto. Recuerdo yo a los 7 años, 8 años, unos primeros libros que me recomendaban leer era el Lazarillo Tormes, que cresta, a esta altura me encuentro difícil lectura, porque ya fíjate, un niño de 7, 8 años leer esa literatura española medieval, bueno, era complejísimo. Hoy día tenéis las editoriales que están enfocadas con textos que son bastante directos, que además abordan temas como el bullying, abordan distintos temas temáticas, pero con historias, ¿ya? Porque, bueno, encontraron que era lo que tenía que hacer hacia adelante, ¿cierto? No es porque ellos dijeron vamos a hacer un aporte, no, es el tema comercial de aquí para adelante, tanto Santillana como SM con todas sus sagas, van a ese público, van a esos mercados, crean historias, crean grandes autores que el día de hoy, como se llama, son de lectura obligatoria en los colegios y que creo que evolucionó bastante a lo que me enseñaba, sí. ¿Ya? Aunque igual hay algunos profes de literatura que todavía se toman los gustillos, ¿ya? Y cuando le mandan la lista de textos para el año con unos textos que no lo conoce nadie, que es difícil encontrarlo. Pero la lógica, es que ahí viene el equilibrio. Y ahí viene el equilibrio. Porque, por ejemplo, no sé, yo te voy a contar una experiencia. Hartos años atrás, yo trabajando en el liceo técnico, yo me di el gusto de hacer a los cabros de segundo medio leer El Quijote. Pero era el Quijote, o sea, es como, oye, que horrible por todos lados, no hay ninguna. Pero cuando uno, profe, trata de darle la vuelta de tuerca, y yo lo senté a los cabros a leer El Quijote junto con un Condorito, para que se analizara cómo se leía en un inicio su obra, como algo satírico, burla, risa, le da otro sentido. Sí, y los cabros empiezan a abordarlo desde otra perspectiva y conversan respecto a esa otra perspectiva, y ahí cambia el asunto. Por eso mismo, yo creo que la primera responsabilidad de lo que está ocurriendo con la lectura en los colegios son de los profes. No, indudablemente, y además porque ustedes obligan a leer. Claro, y ahí hay un problema. Y ahí es donde uno más o menos... Yo tengo algunos profesores que también te han vinculado mucho el tema del manga, que creo que es una cosa maravillosa. Mira, yo no conocía mucho el tema del manga, tengo que ser un tipo autocrítico hasta hace unos 5 o 6 años atrás. No es que lo despreciara, es que no me había metido en el tema del manga. Me empecé a meter en el tema del manga y la verdad es que son una historia alucinante. De verdad que alucinante. De hecho, mi hija, que consume manga, anime, me metió en ese mundo hace un rato atrás y me he visto una serie, que digo, ¿sabes qué? No, y con una profundidad y una complejidad. Una humanidad también tremenda. Y una historia muy bien hecha. Claro. Por ejemplo, Berserk.
Sí, de culto. Para los que les gusta el terror, Uzumaki, que son dos cuestiones que están saliendo siempre y son... My Hero Academia, que hoy día está rompiendo todo el tema, y que uno pensará que eran puros superhéroes, puros monos animados, como uno ve, no, son cuestiones con mucha profundidad. Entonces creo que ha cambiado mucho, y creo que hoy día la juventud y los niños jóvenes tienen mucha oportunidad de conseguir cosas diferentes a las que uno hacía. Y por eso es que a mí cuando me dicen, no, esos cabros no leen, tú no lo has visto leer. Tú no has visto consumir. Y yo creo que esa realidad se la tienen los colegios. Sí, absolutamente. Y creo que ahí también nosotros tenemos también una oportunidad. Sí, siempre he hablado mucho de responsabilidad, pero también tenemos una oportunidad, porque cuando salimos de la sala de clase, estamos en la calle, vemos a alguien, oye, una pregunta, oye, mira, está esta otra cosa. Y por eso hablaba yo de esto de que nosotros tenemos que hacernos cargo, saber qué está pasando, preguntar, conversar, y esa perspectiva, mientras más amplia, mejor nos vamos a poder hacer cargo de lo que está ocurriendo. Me parece muy bien. Está conociendo usted a Bernardo Cienfuegos, profesor de ¿cómo se llama? De literatura, se dice. Mi época era profesor de castellano. Yo lengua literatura, lenguaje de comunicaciones. En mi época era el profe de castellano, ¿ya? Castellano, mira la palabra antigua, castellano, era la antigua castellano. La lengua castellana y comunicación, claro. El profesor de castellano. Y que además es escritor, y vamos ahora a la vuelta de comercial un poco a hablar de la obra de él para que nos situemos un poco en lo que escribe Bernardo. Bernardo es un escritor no sencillo, ¿ya? No un escritor de una pluma que uno dijera que la lee y es rápida de leer, no, tiene sus complejidades también emotivas, de complejidades bastante interesante que lo vamos a conocer enseguida. Vamos a una pausa comercial y volvemos enseguida con Bernardo Cienfuegos a hablar de él. Y ya estamos de regreso después de esta pequeña pausa comercial con el Café Literario Pilsen. Para que usted vaya a conocer, vaya al Café Literario Pilsen, está aquí en 21 de mayo 652, un café que mezcla la literatura con el sabor a café, con los gustos por comer cosas agradables, pero mucha literatura, muy buen precio, ¿no? Ya se van a sorprender los precios que hay allá, que es una locura, ¿ya? Estamos aquí en el entre páginas nuevamente con Bernardo, gracias al Ministerio de la Cultura, Artes y el Patrimonio, a través del Fondo del Libro de la Lectura, que nos ha permitido hacer este espacio de conversación. Bernardo, vamos a lo duro, ya. Por favor, cuéntalo a la gente cuáles libros has escrito, ya, cuál es el último libro que has escrito y cuál es, porque yo te presenté uno, vamos a hablar enseguida de ese, ya. Y qué es lo que viene de Bernardo. Primero, ¿cuál fue tu primera obra, tu ópera prima, como le gusta decir? Hay que darle un poquito de contexto a esas primeras obras, porque yo tuve una etapa bien rebelde, la típica que tiene uno, así como, ¿sabes qué? No quiero que me mande nadie, no quiero que me pautee nadie. Como tuve unos primeros acercamientos a la cuestión de las editoriales y fue todo muy terrible. Todo muy terrible en muchos aspectos. Conozco varios que han hecho eso. Por lo tanto... y que se quedaron pegados. Claro, claro. Y creo que en esa etapa saqué 2 libros, autoeditados por supuesto, que espero nunca más volver a ver la luz. No, pero fueron parte importante del proceso, porque... fue un primer libro de cuentos que se llamaba Por motivos ajenos, que fue un bonito proceso, y fue un bonito proceso porque a pesar de que la literatura, el proceso de escribir a veces es muy solitario, sí, también tuvo el acompañamiento de muchas personas en el proceso. Era la primera vez que me estaba dedicando a escribir algo un poquito más en serio. Yo escribo desde los 7 años, pero... Claro. Ponerle ya otra intención, querer dedicarte un poquito más seriamente a eso, ya era distinto. Después trabajé con un ilustrador de aquí de Antofagasta que se llama Leo, ahora está viviendo en el sur. Trabajamos un libro que era como un libro objeto acerca de lugares de Antofagasta. ¿Con fotografía o dibujo? Claro, eran dibujos, eran ilustraciones. Falta mucho el tema del libro objeto, me vienen preguntando mucho un libro objeto, hay muy poco de... Sí, hay muy poco trabajo, bueno, tomando referencias un poco a la pega de Deisler, pero nosotros más que todo nos dábamos Fue una linda etapa con esa segunda obra porque teníamos el tiempo entonces para ir a sentarnos al centro de Antofagasta, a distintos lugares y vernos, observar. Ver qué pasaba, ver qué es lo que decía la gente, lo que hacían las palomas, los perros, y a partir de eso ir tratando de mirar la ciudad de una manera diferente. Y bueno, todas las copias que salieron de ese libro se vendieron rápidamente y nos ha hecho una reedición por razones obvias. Y ya cuando, ya trabajando, siendo
habiendo hecho un camino ya en la pega literaria, habiendo escrito un montón de cosas que borré, perdí, que me olvidé, me consta. Es lo típico. Ahí empecé a escribir ya el primer libro en serio que decidí ya entrar a un proceso editorial. De hecho lo postulé a una editorial de Santiago. Tuve la fortuna de conocer a Eugenia Prado, que es una gran editora ya de la capital, que fue quien empezó a guiarme ya en el proceso, como insisto, más serio, más responsable. ¿Cuál libro era ese? Y ese era el libro que tú presentaste, que se llama Allí donde el sol cae. Ese es un libro, como le decía yo a Bernardo en la presentación, que fue hace un par de años atrás, no me acuerdo, el año pasado. El año pasado, en marzo del año pasado, creo. Es un libro que no es para cuando uno está deprimido y quiere leerlo. Cuando está deprimido voy a leer. No, porque al contrario, el libro es un libro un poco profundo y tiene aspectos bastante negros, ¿ya? Pero en buen sentido de la palabra. Sí. Pero tiene principalmente el libro algo que yo siempre le rescaté muy profundamente, que está muy bien escrito, ¿ya? Que tú podés caer en la caricatura rápidamente, podéis caer, no sé, no solo en la caricatura, podéis caer en la incongruencia cuando escribo un poco de este tipo de cosas, porque sabéis cómo entrar, pero no sabéis cómo manejarte dentro y cómo salir. Sí. Porque si no salís invicto en un tema que te metís psicológico, un tema muy profundo, la verdad es que o el lector se enreda y se pierde al final, o la obra no te dice nada. Yo creo que esto es distinto. Yo cuando hice presentación, te hice presentación con harto conocimiento de causa, y creo que fue una gran obra. Cuéntanos el spoiler tú antes que lo haga yo. No, perfecto. Bueno, ese es un libro que trata básicamente de la locura. Sí. Y sí, creo que el principal peligro que sentía a la hora de escribirlo, o sea, de desarrollarlo como terminó siendo, era de caer en el cliché de que todos son Alfonsín Storni, todos somos el alma sufriente de la fiesta y bueno, pasa mucho que no se encuentra. Y yo decía, ¿cómo salgo de ahí? ¿Cómo me meto y salgo? ¿Cómo me meto y salgo? Si te metiste, claramente te metiste y saliste. Claro, pero también que no perdieron la honestidad. Creo que ese fue el desafío, y cuando hablo que es un libro de la locura, hablo de justamente de un protagonista que busca aferrarse a la vida de alguna manera, que está metido en esta vorágine de cosas que tampoco tienen mucho sentido. O sea, ¿por qué te levantas en la mañana? ¿Por qué vas a trabajar? ¿Por qué haces las cosas que haces? Sí, hay un cuestionamiento a toda la esencia nuestra. Claro. Entonces, por eso es que yo te decía que el libro tiene muchos aspectos negros, oscuro, perdón, y que no es fácil salir, porque en el fondo si tú entras con esta dinámica existencialista que entraste profunda, ¿ya? O le encuentras una salida, o puta, nos matamos todos. Sí, que eso también era peligroso, porque finalmente uno dice, ya bueno, todos los personajes con problemas psicológicos terminan renunciando a la vida. O sea, de muchas formas. Sí. Esa es la parte cliché que en el fondo tú evitaste. Pero justamente el punto es, y también yo lo vinculo con algo de hasta qué punto nosotros no somos capaces de mentirnos, de inventarnos una vida, de suponer cosas respecto a nosotros mismos y a los demás, y cómo finalmente, como decía, buscamos aferrarnos a otros para poder sobrevivir, o sea, para poder mantenernos en un poco más cuerdos. Y de hecho la historia se trata un poco de eso, es una relación amorosa que fracasa, que es como un loop infinito de situaciones, pero que finalmente te invitan a darle una vuelta a dónde estamos parados, qué es lo que está pasando con nosotros mismos, y si eso que realmente nosotros llamamos amor, vínculo emocional o lo que sea, es real o no. Yo lo que te decía, los minutos que nos quedan, en general, cuando me ha tocado leer mucho, que me llega mucho libro, me llega mucha gente preguntando por el libro, que lea su libro y todo, en general uno encuentra historias, ¿ya? Y la historia tiene un comienzo, un desarrollo, un final, como lo diría la primera clase de literatura. Comienzo, personaje, clima, tiene lo habitual, ¿ya? En general son historias citadinas de La Pampa o alguna ciencia ficción, todo, pero tiene esa lógica la mayoría. Claro. La tuya tiene una cosa bastante compleja, o sea, tú no sabes dónde está el clima realmente, ¿ya? No te estás metiendo en una historia, te estás metiendo en un tema profundo existencial. No es que el autor llegó, encontró a alguien, se conocieron, viajaron, por decirlo eso. Claro. No hay una historia así con esa profundidad normalmente que está. ¿Por qué quisiste llegar a esa intensidad de lo que hacías? ¿Hay algo de ti en ese tema? Claramente, siempre que escribimos hay algo de uno. Sí. No, siempre hay algo de uno. Siempre hay algo de uno.
Pero, mira, lo primero que tengo que decir que ese era un cuento breve que yo iba a regalar y que se me escapó de las manos. Hay que partir con eso. Algo que yo había escrito particular para recordar una situación puntual. Y lo segundo, que ya cuando esto se me empieza a escapar de las manos, la primera pregunta o gran duda, o la primera angustia que surgió fue, bueno, ¿cómo hablo yo de una mente fracturada? Si acá estamos hablando de... Si no eres psiquiatra ni psicólogo. Claro, o sea, yo no lo vamos a hablar de la cuestión clínica, tampoco lo estoy mirando desde afuera, sino que es el mismo protagonista el que cuenta su historia y lo tiene que contar de la manera que corresponde. Y ya si nosotros mismos, que estamos relativamente sanos, recordamos de manera fragmentaria que hay cosas que omitimos o que transformamos en nuestra mente para que parezcan más o menos... Sí, porque todos los sentidos de uno muy identificados con algunos capítulos de lo que tú escribes, si eso es indudable, si todos hemos estado en un estado, hemos sido algo así. Por lo tanto, de ahí nace la idea de plantearlo como este diario de vida que se escribe... Sí, esa es la continuidad que tiene como diario. Que se escribe justamente en la medida en que van pasando ciertos acontecimientos que son importantes, porque la cotidianidad a nadie le importa. O sea, es un libro muy recomendado. ¿Dónde podemos encontrar hoy día ese libro? Mira, hoy día está en Busca Libre, está en Palabra Editorial, se puede comprar por internet. Y también lo pueden encargar ahí en... Nosotros de Pilsen vamos a tratar de tener un momento que tuvimos una cantidad, pero se agotó poco. Entonces necesitamos tener más para que la gente llegue. Sí, estoy viendo una revisión porque también me lo han pedido harto. ¿Qué viene ahora después de esto que escribiste? Bueno, la primicia es que ya tengo listo el siguiente libro. Está ahora en proceso de edición, que es una investigación larga, 8 años, de un caso judicial potente aquí en la ciudad de Antofagasta que ocurrió el año 83. Y si todo sale bien, quiero que salga, no sé, marzo, mayo, dependiendo de cómo vaya funcionando el tema. 8 años, tú decías, este tema tiene mucho de detallismo, de realismo. No, esta es una... Un tema real. Sí, no, esta es una novela de no ficción. Es no ficción, es una novela, pero de no ficción. Todo está basado en fuentes históricas, judiciales, en entrevistas, testigos. Interesante. ¿Por quién la vaya a editar o vaya a editar tú? No, lo que pasa es que estoy en proceso de cerrar esa parte de la primera edición para mandar el manuscrito a quién sabe dónde. Hablemos después, hablemos de eso. Yo te mostré la premisa que estamos haciendo y creo que esa premisa es una buena alternativa. Sí, me interesa mucho. Sí. Estimado amigo, te voy a dejar un minuto para que le digas a la gente por qué leerte a Bernardo Cienfuegos, ¿ya? ¿Por qué a él y no ir a leer, no sé, a Juan Villoro, un gran mexicano? ¿Por qué no leer a Milan Kundera, que por ahí ando con un libro? ¿Por qué leer a Bernardo Cienfuegos? Bueno, yo creo que quizás el primer desafío que yo me he puesto como escritor cuando empecé a escribir desde muy pequeño era el hecho de provocar algo. Uno siempre busca mostrar una perspectiva distinta de la vida. Creo que todos lo vemos de una manera tan particular que no llegamos incluso a toparnos. Tenemos acuerdos sociales al respecto. Y en el caso de estos últimos 2 libros, de Allí donde el sol calla y de este que se viene, de este gran crimen del año 83, que espero que tengan en sus manos pronto, son maneras distintas de ver situaciones, de ver formas que nos han afectado a todos. Todos la hemos pasado mal, todos hemos estado con el diario en la mano viendo un crimen, una situación, y muchas veces, más allá del morbo o más allá de la angustia que se siente en el momento por las distintas situaciones, hay una mirada, y esa mirada, como la de todo el mundo, es valiosa. Y yo es lo que quiero ofrecer, es lo que quiero ofrecerle a la gente, que tenga una mirada distinta. Y por supuesto los invito acá a asistir a Filsic, a conseguir un libro. Me pueden ubicar en redes sociales. ¿Cómo estás tú en redes sociales? En Bernardo Cienfuegos me pueden ubicar ahí en todos lados, porque por el programa de radio, por distintas cosas ahí estoy trabajando. Sí. ¿Usted conoció algo, digamos, de Bernardo Cienfuegos? Yo creo que es un tremendo escritor. Yo creo que tiene una pluma... No todos los profesores de literatura son grandes escritores, ¿ya? Eso creo que tenía manuscrito de profe de literatura. De hecho, ¿lo leíste? Sí. Entonces, creo que de verdad el tema tuyo, la novela que yo te presenté, sí, es una cuestión... bueno, ya te dijimos todo lo que hay que decir, pero es muy tú.
evidentemente. Sí. Entonces vamos a ver ahora con esta nueva novela que hay y conversemos después, porque me interesa que sea parte también del catálogo de este nuevo proyecto que tenemos, que va a ser muy fuerte editorial, y creo que ahí tenemos que darle la cabida a todos los autores posibles, ¿ya? Así que Bernardo, yo te agradezco mucho la visita acá a este Entre Páginas, agradezco mucho lo que sigues haciendo y que lo sigues haciendo, y por favor quiero verte más en el Café Literario, y quiero verte más en el proyecto nosotros vinculados, porque creo que eres un personaje que amerita y que merece, y que para mí en lo personal creo que tiene que estar ahí. Así que Bernardo, muchas gracias por venir a este capítulo contigo, lo vamos a distribuir como corresponde, y ustedes espérenos porque viene la recomendación del libro. No sé si si va a venir Alfredo Gutiérrez a recomendar o no, porque a veces ha podido venir, otras veces no, y he tenido que salir de la banca yo, ¿ya? Estoy en la banca en esta altura, no me puedo comparar con Alfredo Gutiérrez. Don Alfredo Gutiérrez, el rockstar de este espacio. Así que esperen un minuto, la vuelta de la pausa, ¿no? Con la recomendación del libro. Sigue Entre Páginas. Vamos y volvemos. Y ya estamos de regreso acá nuevamente en esta sección que es recomendación de libro. Yo soy el suplente de Alfredo, gran estrella aquí, todo el mundo pregunta por él, como he dicho. Y yo soy el sustituto de la banca, salto nuevamente a la cancha para recomendar el libro humildemente, ¿ya? En esta ocasión he querido traer dos libros que a mí me han impactado de manera no menor, ¿ya? Que son de dos grandes autores totalmente, absolutamente. El primero que quiero recomendar es de este gran autor afgano, ¿ya? Khaled Hosseini, autor de entre otros libros, El cometa en el cielo. Qué novela más maravillosa esa, ya del año 2003. Es una novela preciosa, simbólica, ¿no? Pero hay un libro que no sé si lo superó o no, pero en venta se posesionó rápidamente a partir del año que salió publicada, y que fue creciendo en el tiempo, y la verdad es que es un novelón. Es un novelón. Se llama Mil soles espléndidos, ¿ya? Esta narra la historia de Mariam y Laila. Ellas son dos mujeres afganas que se ven obligadas a compartir un matrimonio abusivo con el mismo hombre que se llamaba Rachel, ¿ya? Aunque en principio son adversarias, su relación de a poco se transforma en una profunda amistad y hermandad, gracias a los sufrimientos, gracias a la vida, gracias a lo que están pasando, al enfrentar juntos todas estas adversidades, no solamente del matrimonio, sino que en un contexto de un Afganistán que está bajo regímenes cambiantes y violentos, ¿ya? La novela termina cuando Mariam sacrificándose para que Laila y sus hijos puedan escapar. Eventualmente se mudan a Pakistán, se casan y luego regresan a reconstruir su vida en Afganistán, y va pasando el tema. Khaled Hosseini es un gran autor, un novelista estadounidense, nacido en Afganistán. Ha tenido grandes obras como Cometa en el cielo. Él creció en Kabul. Es un autor, de padre diplomático, y su madre es una profesora secundaria. Y yo creo que es un autor que con 4 novelas a su haber, creo que va rápidamente llegar en algún minuto a ser uno de los grandes exponentes de la literatura universal, si no lo es ya en este minuto. Creo que esta novela, Mil soles espléndidos, tiene un nivel de perfección en la redacción de las letras maravillosa, tiene un dinamismo muy lindo, tiene una profundidad sentimental muy intensa, y además te describe todo lo que es los difíciles días de vida en Afganistán. Ya también tiene un poder de descripción de la realidad que no deja de serlo. Creo que es una novela que cumple con casi todos los parámetros, o casi todas los requisitos para una buena novela. Creo que el lector, cuando lo termine de leer, va a quedar con la sensación, cuando uno queda, que te impacta, que quedas con un vacío de haber terminado la novela, que pasaste por distintos paisajes tristes, lloraste, te alegraste, pero te quedó el vacío de decir, sabes que se acabó. Gran novela, ya está en distintos formatos. Este es un formato de Salamanca de bolsillo, que es un formato sencillo, pero hay otros formatos más grandes para leer. Lo encuentran en librería Filsix, también lo pueden encontrar en distintas librerías, porque es un bestseller que para nosotros es absolutamente relevante e importante resaltar, y que es leíble. El otro libro lo traemos de un tremendo escritor latinoamericano argentino, ¿ya? Ricardo Piglia.
lamentablemente se nos fue el 2007 Ricardo Piglia, ¿ya? Ricardo Piglia fue un historiador de La Plata, ¿ya? Vivió en Estados Unidos. Aquí tengo algunos datos del que durante la década de los años 60 escribió su primer libro, La Invasión, que fue un libro que rápidamente colmó las librerías, colmó el impacto, digamos, de saber de un nuevo autor que venía con unas letras profundas. Fue premiado, tanto así que fue premiado por Casa de la América en Cuba con esa novela con un premio. En 1980 apareció Respiración Artificial, con la cual tuvo una tremenda repercusión en el ambiente literario y lo consagró internacionalmente a él como uno de los escritores destacados. Publicado otras cosas como los diarios de Emilio Ricci, dividido en 3 volúmenes, que también es una obra honorable. Si está entre recomendar esa o esta, y al final cualquiera de las dos es para mí súper válida de comentar. Dirigió la revista Literatura y Sociedad, fue profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de California en Davis y de la Universidad de Princeton. Fue guionista de películas El Astillero, La Sonámbula, El Recuerdo del Futuro y Comodines, y co-guionista de la película Corazón Iluminado de Héctor Babenco. Estamos hablando de uno de los grandes autores, y uno de los grandes autores, por supuesto, que tiene que traer un gran libro como La Ciudad Ausente. La Ciudad Ausente, como le dije, que fue uno de los libros que rápidamente llegó y marcó, ¿cómo se llama?, a la gente que seguimos a Piglia. Es una novela que fusiona géneros, ya, el género policial con la literatura fantástica. Explora Buenos Aires en la época de la dictadura militar a través de la historia de un personaje, un periodista en este caso, cuyo nombre era Junior, que investiga una compleja trama de intrigas políticas, intrigas que están envueltas en todo este tema oscuro que fue esa época de la dictadura. La trama incluye un museo secreto, incluye una máquina capaz de crear sus propios relatos y una isla utópica, ¿ya? La obra también utiliza un recurso que se denomina la metaficción paranoica, que es la metaficción y la superposición de relatos para cuestionar la realidad. Estos son apuntes que yo mismo hice. La memoria y la opresión, presentando la ciudad como un laberinto de ficciones superpuestas donde la vereda está presente, pero de forma velada, al igual que las voces silenciadas. Creo que es una gran obra que podemos leer. Ricardo Piglia tiene una de las plumas más destacadas en el último tiempo. Quisimos tenerlo alguna vez en la Filchi, que estuvimos a punto de traerlo, porque creemos que es un autor de la narrativa argentina notable, tremendo. Todo esto después de los autores del boom, básicamente Cortázar, ¿cómo se llama? Borges. Vino toda una generación, una camada de poetas y escritores, y él es parte representativa de esa generación de poetas y autores de gran calidad, ya, que han ido abriendo camino. Un Sacheri en el último tiempo, que sé yo, pero creo que Ricardo Piglia marcó fuertemente lo que fue la agenda literaria por mucho tiempo en el vecino país. Esta obra está totalmente recomendada, como les digo, en un formato de bolsillo, por lo tanto un precio bastante asequible, y lo puede conseguir rápidamente en nuestra librería o lo puede conseguir en otras librerías que lo pueda encontrar. Yo le recomiendo 100% lea Piglia. Después que ha leído Piglia va a andar buscando donde hay más de él. Así que por ahora son los 2 libros que recomendamos. Creo en lo personal que son 2 grandes novelas. Usted juzgará, usted nos opinará, pero por ahora léalo. Eso.